Fabián, cuéntanos el cargo que tienes acá en el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok, tengo dos responsabilidades. En principio tengo una responsabilidad de logística en cuanto a que yo manejo un alojamiento que se encuentra aquí en el templo, que permite que las personas de fuera de Colombia o de fuera de Bogotá que quieran venir al templo puedan venir y entonces se alojan en este sitio. Es un lugar agradable para ellos para que puedan estar todo el tiempo haciendo las ordenanzas del templo y después de 2 o 3 días regresar a sus lugares. Esa es la primera asignación que tengo. Y la segunda asignación, dentro de mi parte eclesiástica, soy como un asesor, se llama consejero de la misión. Soy como asesor de algunos lugares cercanos de Bogotá en cuanto a la iglesia. Entonces voy en los fines de semana y ayudo a los líderes en las expectativas que tienen, en los sitios donde hay una congregación más pequeña, por ejemplo Villavicencio, Girardot, otros sitios aledaños. Entonces ahí estoy sirviéndoles. Bueno, ¿y por qué el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Ok, es un nombre largo. La Iglesia de Jesucristo porque nosotros creemos que esta es la Iglesia de Jesucristo. No es una iglesia que fue fundada posteriormente, sino restaurada, pero nosotros creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, o sea, la misma organización que Jesucristo estableció para su iglesia cuando Él estuvo con nosotros sobre la tierra. Entonces, esta es la iglesia de Jesucristo de la misma manera que fue restaurada en el año de 1830 por un hombre llamado José Smith. Este hombre restauró en cuanto a que volvió otra vez a establecer unos principios que se habían perdido de la tierra y que ahora entonces volvían otra vez a presentarse como la iglesia tal como la estableció Jesucristo. Iglesia de Jesucristo de los Santos. Justamente se tuvo que restaurar por esa razón, porque Jesucristo vino a la tierra y estableció ciertas cosas. Él colocó apóstoles, Él llamó obispos, Él hizo una serie de organización dentro de la tierra, pero lamentablemente por la persecución que en ese entonces se presentaba por el Imperio Romano, poco a poco todos ellos fueron desapareciendo, o sea, fueron muriendo apóstol por apóstol, hasta que finalmente no quedó sino uno que fue Pedro, que de hecho fue crucificado de cabeza, boca abajo, porque no sentía la dignidad para ser crucificado de la misma forma que su maestro. Después de que murieron los apóstoles, entonces hubo una gran desbandada del cristianismo y habían desafíos fuertes. Entonces estaba Constantino en ese entonces como emperador romano y había una persecución terrible respecto a todo lo que fuera cristiano. Los cristianos se reunían en las catacumbas. Constantino recibe una revelación mediante la cual él acepta el cristianismo y entonces establece una iglesia universal, la iglesia católica la establece y entonces él hace un concilio y hace algunos acuerdos. El problema es que el Imperio Romano era un imperio pagano, tenía muchos dioses. De hecho había una estatua en sus templos al Dios desconocido. Por si había un Dios que les hacía falta, ahí había también una estatua para adorar. Entonces pues eso no lo aceptaban los cristianos. Ellos aceptaban la adoración al Padre y obviamente la reverencia a Jesucristo y su adoración. Entonces Constantino, para limpiar ese paganismo, entonces él termina colocando en sus basílicas grandes estatuas de personas que eran conocidas por los cristianos, Pablo, Juan. Entonces colocó esas estatuas. A los que seguían a Cristo en ese entonces se le denominaba santos. Los santos que vivían en Efeso, los santos que vivían en Filipo, los santos que vivían en Macedonia, los santos que vivían en Grecia. Era eso, se le llamaba santos. Entonces en ese momento, por causa de ese cambio que estaba haciendo Constantino, entonces termina llamando santos a las estatuas y a partir de ahí entonces se le empieza a hacer reverencia a esas estatuas y se le empieza a pedir a esas estatuas. Entonces hasta este momento terminó no entendiendo que la estatua se le llama santo y entonces se le pide a los santos. Los cristianos pedían a su Padre Celestial, no pedían a nadie en especial. Ahí se genera una especie de padrinazgo. Yo le pido a la mamá de Jesús para que ella me haga el favor y le diga al hijo que yo lo necesito, a ver si me hace el favor. Entonces se generó algo como eso, cuando finalmente lo que esperaba Dios era que yo le pidiera directamente a Él porque yo era su hijo. Pero se genera esa situación de padrinazgo. Entonces se denominaron santos de esa manera. Nosotros somos Iglesia de Jesucristo de los Santos porque somos santos en cuanto a que seguimos a Cristo. Somos seguidores de Cristo en esta época, entonces somos Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, porque ellos eran los santos de ese tiempo, ahora somos los santos de los últimos días, por eso se le llama el nombre de esa manera. O sea que llamarlos mormones no sería... Pues mormones es un apodo que tiene que ver con un hombre que vivió en la América que se llamó Mormón.
Lo que pasa es que nosotros creemos que de la misma manera como Jesucristo vivió y compartió con la gente del Asia, pues aquí también había gente en América, había gente en otras partes y que merecían también conocer del mensaje de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo vino a las Américas, que también estuvo aquí, en un espacio mucho más corto entre su muerte y su resurrección. Él vino a esta tierra. Nosotros creemos que ese Dios Bochica, Bachué, que dicen los indígenas en sus leyendas, Tetzacoal en México, o sea, en todo Centroamérica, en todo Sudamérica se habla de un Dios blanco, de barba, que vino y les enseñó a cultivar el maíz, que rompió el salto del Tequendama, que les ayudó Nosotros creemos que ese Dios fue Jesucristo, que estuvo aquí en las Américas y que enseñó también y que compartió el Evangelio. Nosotros creemos que la América tuvo una civilización enorme, con un conocimiento claro de Dios, que tuvieron edificios grandes, que tuvieron toda una gran cultura, que crecieron en medio de la majestuosidad que representaba la América, pero que desafortunadamente al paso del tiempo, por sus guerras y sus diferencias, terminaron en la idolatría. Pero creemos que ese Dios vino y que les prometió que volvería. Por esa razón, cuando vinieron los conquistadores y vinieron también con tez blanca y con barba, ellos lo vieron y pensaron que era ese Dios que había estado con ellos antes, y cuando llegaron estuvieron dispuestos a adorarle, porque pensaban que era ese Dios que había venido antes y que les había prometido regresar. Entonces, aquí en la América hubo un pueblo, creemos que ese pueblo escribió sobre sus cosas de la misma manera que se escribía en el Asia, y entonces generó una serie de escritos que se recopilaron y se llama el Libro de Mormón. Mormón fue el último hombre que tuvo ese libro y entonces lo guardó para nosotros. Nosotros creemos en la Biblia como la enseñanza y el recuento de los acontecimientos en el Asia, y creemos en el Libro de Mormón como la enseñanza de Cristo y el recuento de los acontecimientos en la América. Los dos libros en nuestra mano